Ok, básicamente este es un nuevo video. Simplemente voy a hablar sin script, o sea, sin aferrarme a ningún texto, pero sí sin teniendo en cuenta algo que es el ciclo de aceptación, rendición y liberación. Muchas veces en situaciones random puede ser que sintamos que algo se sienta de más. La típica que es muy fácil levantarse de la cama los días que uno se siente con ganas. Es muy fácil ponerse a crear cuando uno está motivado. Es muy fácil quizás ir al gimnasio, encarar ese tipo de tareas cuando uno está motivado. Pero la cosa cambia cuando la dualidad del mundo nos pone en esas situaciones en donde no se siente tan cómodo quizás, o no se siente como el momento perfecto para encararlo, ¿no? Y ante eso es cuando se aplica este ciclo, que es algo que literalmente desde que lo empecé a aplicar me ha ayudado mucho como a darme como cierta distancia, una percepción más amplia para que yo pueda como accionar de formas más coherentes o con mucho más coherencia y alineación a quién soy, digamos. Y por eso es que la primera etapa del ciclo es la aceptación. Cuando sientas que algo está de más, cuando sientas que sí, puede ser una incomodidad física como algo mental, puede ser un día en donde quizás tengas más pensamiento que otros días, días donde quizás el tiempo parece pasar más lento, quizás ese tipo de incomodidades que son más mentales, simplemente son parte de tu experiencia en ese momento. La magia está justamente en observarlo como un testigo, simplemente no. Un problema es un problema, puede. O sea, no hay etiqueta de lo bueno o malo cuando simplemente estás en esa posición de testigo. Cuando estás en tu asiento de testigo observando las cosas, no hay bueno o malo. Las cosas simplemente son. Y desde ahí es que, desde ese concepto tan hermoso, es que uno puede como darse un poco de espacio entre lo que está sucediendo y esa incomodidad y tu persona. Esa incomodidad o eso que sientes no necesariamente tiene que definir cómo te sientes, no necesariamente tiene que definir tu día. Y por último, la última parte del ciclo, que es la rendición y la liberación. No sé por qué de alguna forma me sirvió muchísimo conectarlo con el Dharma, ya que simplemente te rindes, perdón, simplemente te rindes ante lo que la vida te alimenta, ante lo que el universo te hace experimentar. Es loco como simplemente nos despertamos cada día y simplemente cosas, situaciones se van desarrollando a lo largo del día. Y lo real y lo cierto es que muy pocas de esas cosas las controlamos al 100%. Obviamente controlamos lo que nosotros podemos hacer cuando nos pasan ciertas cosas, o podemos controlar a nosotros en esa situación, pero muchas cosas se nos alimentan sin nuestro consentimiento. De la nada puedes salir a la calle y vivir algo que te pueda cambiar la vida en cualquier momento. O no cambia la vida, pero sí es verdad que constantemente son estímulos que tú no planeaste y sin embargo se te está como alimentando de eso. Entonces, eso quiere decir que muchas veces vas a ver cosas o experimentar cosas
incluso de tus propios pensamientos. Ni siquiera tiene que ser algo muy externo como algo en la calle, sino tus propios pensamientos pueden ser que a veces te saquen de tu eje, pero justamente se trata de rendirse ante todo eso y simplemente a punto, a perspectiva del Dharma, aceptarlo por lo que es. O sea, el Dharma te hace entender eso, que si estás viviendo una etapa complicada o si estás viviendo cierto tipo de desafíos, es porque necesitas aprender de ellos, necesitas transmutarlo. De cierto punto viniste a esta vida a experimentar eso mismo que te está complicando. Ya sea un problema económico, ya sean problemas con relaciones, ya sea problemas, cualquier tipo de problema es algo que viniste a experimentar para poder transmutarlo, para poder ser más fuerte y poder liberarte de eso a través de la aceptación. Obviamente no se trata solamente de aceptarlo, no es que lo aceptas y se te va el problema, obviamente que no, pero es un conjunto de patrones que se van dando en ciclos, como si estuviéramos dibujando el constante espiral en el que nos encontramos, porque es sabido que salimos de una espiral para enseguida meternos en otra espiral. Entonces, mientras más vas completando ciclos y como desglosando los problemas, más te vas dando cuenta de que la aceptación, por ejemplo, es un buen comienzo. Es un buen comienzo para despejar o purificar todo lo malo. Aceptando que no hay malo. O sea, no simplemente son las cosas, simplemente las experimentamos.